Bienvenida. Licenciado, primeramente, un gusto, ¿no? Después de un tiempo, pero lo importante es que ella está acá. Bienvenido. Querido Ronald, agradecido por tu invitación a la revista, al canal Unitel Pando, y mediante tus cámaras un saludo fraterno y solidario a todo el departamento Pando y Bolivia en estos tiempos desafiantes que estamos viviendo como pueblo boliviano, ¿no? Es así, yo diría tiempos difíciles, ¿no? Definitivamente, conversamos esta cámara y la verdad que hay una incertidumbre total, absoluta de lo que pueda acontecer por todo lo que está sucediendo, ¿no? Pero a ver, ¿cuál es la visión que tiene Daniel Ardaya al referente a lo que está pasando? Lo primero que tenemos que ver, Ronald, es que nosotros estamos viviendo una crisis multidimensional. El tema económico está afectando al factor social, al factor político y al factor ambiental dentro del territorio nacional. Pero esto tiene una cadena que ha comenzado y que no hemos sabido accionar debidamente nosotros los bolivianos a partir del 2014. El 2014 es el punto más alto donde nosotros teníamos rentas y ventas por hidrocarburos por el tema del gas. Ahí era el momento que teníamos que tomar como nación boliviana la decisión de no solo tener una fuente de ingresos, y sino diversificar la matriz productiva de Bolivia. Esto me hace recuerdo, Ronald, Sí. y hace un paralelo muchos analistas a la crisis que vivimos en los años 1985. Es la misma situación. Ahora, ¿cuál es la solución que se le tiene que dar a este tema estructural? Tenemos que pasar de un modelo totalmente rentario y que el Estado es el dueño de todo el tema productivo, a ser un Estado totalmente de inversión. ¿Por qué? Ahorita la falta de diésel, la falta de combustible, la alta inflación que se está dando, la alza de precios, todo el ciudadano boliviano echa la culpa a la administración actual. Lo que tenemos que también tener conciencia nosotros como pueblo boliviano es que cualquier administración que haya entrado en esta gestión se iba a tocar con los mismos problemas estructurales que estamos viviendo. Y para ello lo que tenemos que aunar son propuestas de iniciativa de la diversificación. Solo teníamos un motor que activaba esta economía y eran las rentas justamente de hidrocarburos que teníamos. Ahora lo que tenemos es que diversificar esas fuentes para lograr estabilizar la economía boliviana, estimado Ronald. Es así, ¿no? Porque al fin y al cabo es bien sabido y de dominio público que cuando teníamos bonanza por el tema de los recursos naturales, ¿no es cierto? Eso hacía de que tengamos la tranquilidad, la estabilidad económica suficiente para todos los bolivianos. Pero ¿qué pasa? El tema de no haber realizado una exploración, una explotación de lo que significa yacimientos, prácticamente esto deriva a que se esté mencionando que para el 2030 ya no tengamos gas, por ejemplo, ¿no es cierto? Son hechos que golpean a la sociedad y que preocupan, ¿no? Pero ahí viene la pregunta, ¿no? ¿Qué está pasando con nuestras autoridades? ¿Por qué no reaccionan con medidas de impacto también? Fíjese, Ronald, justamente el paquete de leyes y de propuestas a nivel económico que estaba ofertando y que está poniendo paulatinamente en vigencia la administración Paz, viene a ser también, como tantos decían, no hacer una medida de shock, porque hay que ir paulatinamente con estas medidas a nivel Bolivia, porque las convulsiones sociales no se dejan esperar. Todo el mundo ahorita está esperando que termine el estado de excepción para empezar a hacer movilizaciones. Y ya la están anunciando. Exactamente, más, ¿no? pero eso perjudica al país. Mire, Ronald, el Fondo Monetario Internacional, las puertas del Fondo Monetario Internacional, algún momento el Estado boliviano las iba a tocar. Está previsto 1.900 millones de dólares en un periodo de 36 meses que va a inyectar el Fondo Monetario Internacional a Bolivia, pero tiene 5 condiciones. El primero es bajar el déficit fiscal alto que tenemos. Segundo, no solamente ver como matriz o única fuente de ingresos el tema del gas. Segundo,
la diversificación productiva que tiene que proponer la Administración Paz, se tiene que elevar las reservas internacionales, que es el tercer factor que te pide el Fondo Monetario Internacional, la distorsión cambiaria, que ya el cambio flexible se ha puesto vigente, que es una de las condiciones, y lo otro que repercute en que la inflación tiene que bajar. Estas 5 acciones que tiene que hacer el Estado boliviano con respecto para recibir esos 1.900 millones de dólares del Fondo Monetario Internacional, ya se las está trabajando. Podrían preguntar, ¿pero cómo? Se está trabajando porque hay 2 leyes ahorita que podemos decir que están en la Asamblea Legislativa Plurinacional. Una es la Ley de Inversiones y otra es la Ley 060, que vamos a reducir su nombre, que es el tema de bonos de carbono. Aquí viene algo que nosotros como ciudadanos y como parte de la sociedad, y muchos han propuesto, nosotros deberíamos tener 5 motores o 5 fuentes de ingresos de recursos para ir acompañando este plan de acción. Estos 1.900 millones de dólares, Ronald, tenemos que verlo como un puente para lograr las inversiones que se necesitan en el país. Primer punto, no desfenestrar al tema de gas. Tenemos que seguir explorando, pero eso se va a llevar de 3 a 5 años. Pero se necesitan empresas serias que vengan al país. Para eso necesitamos la ley de inversiones que le da seguridad jurídica. Segundo, la minería se tiene que transformar en no solamente exportadora de materia prima, sino transformación que necesitamos al mundo. Tercero, agroindustria y bioeconomía. Entonces es otro motor que ya lo tenemos más o menos desarrollado en el tema de agroindustria, y la bioeconomía que se viene ya esparciendo en un territorio y en especial dentro de la Amazonía continental boliviana. El cuarto es que los recursos estratégicos como el litio y el butún realmente tengan una convergencia en esta proyección que necesitamos tener de reestructuración económica. Y un quinto, que para mí es el más valioso, es la economía ambiental, donde también el departamento Pando puede ser protagonista de recolectar, de atraer recursos interesantes, no solo para Pando, sino para todo Bolivia. Entonces, estas 5 condiciones que te da el Fondo Monetario Internacional tendrían que ir acompañadas con una propuesta de 5 nuevas fuentes de ingresos que necesitamos para el país. Yo lo que propongo, Ronald, siempre hemos dicho, no vale la crítica, no vale el tema de ser analista apocalíptico, sino cómo ver las soluciones que necesitamos como país. Entonces, cualquier administración que estuviera en este momento en el gobierno central iba a vivir esto. De una o X razón, nadie es dueño de la verdad y de las soluciones. Bolivia está pasando una crisis estructural de un modelo totalmente rentista, solamente con una fuente de ingresos que era la venta de gas, que ahora se acabó el gas o se está acabando. 6.500 millones de dólares percibíamos por rentas hidrocarburíferas el año 2014. Ahora estamos percibiendo 1.000 millones de dólares por gestión. Este primer semestre, Ronald, son 500 millones. Hay que entender una ecuación, y el ciudadano tiene que entender una ecuación fácil. Si le entran menos recursos al Estado central, eso quiere decir que el Estado central va a tener menos recursos para hacer un gasto corriente dentro del Estado. Y ese gasto corriente atañe a las entidades territoriales autónomas, que disminuyen entonces sus recursos para empezar a ejecutar proyectos. Entonces creo que aquí también entran involucrados en las entidades territoriales autónomas, que son gobernadores y alcaldes, a ser propositivos e innovadores. El hecho de que nosotros proponíamos un fondo de desarrollo integral para la Amazonía y una agencia de desarrollo de inversiones para la Amazonía viene a factorizar un sector de territorio de las potencialidades que tenemos. Creemos y sostenemos que el departamento Pando tiene una de las soluciones y alternativas de atraer recursos frescos. El tema es, Ronald, que esto va a tener su tiempo. Exacto. No es de la noche a la mañana que mañana se aprueban las leyes y los recursos van a caer así a la cuenta. Es así, ¿no? Por ejemplo, la ley de inversiones, algunos ajustes para poder viabilizar. Entonces, de ahí que se tiene que entender que esto tiene que ser gradualmente,
que no va a ser de la noche a la mañana, porque nadie tiene la varita mágica para que se pueda transformar todo y decir, bueno, ya estamos nuevamente con bonanza económica ni nada por el estilo. Pero me parece buena la propuesta, el decir al problema solución, ¿no es cierto? Porque si yo sé qué estoy asumiendo, a dónde me estoy metiendo, entonces tengo que ver de qué manera puedo solucionar determinado problema y no esperar a que siga avanzando, siga creciendo el problema, porque es como una bolita de nieve, ¿no? Si no haces nada, esto sigue creciendo y después cuando te das cuenta ya no puedes hacer nada. Lo que nosotros recomendamos, y que no solamente aquí en Pando, en todo el país, que los 1.900 millones de dólares que van a entrar por el Fondo Monetario Internacional no vengan solo a cubrir gasto corriente del Estado central. Sería un craso error. Lo que se tiene que lograr es que eso vaya a incentivar la inversión. Tiene que entrar un Estado que le dé seguridad jurídica y que los privados empiecen a hacer su trabajo como lo han ido realizando hasta este momento. Por ejemplo, el tema del decreto 5676 que te pone en vigencia el precio del diésel a nivel internacional. Es algo que se tenía que dar, Ronald. Es algo que ya no podías escapar. Sí. O sea, el Estado que venía, este modelo de Estado rentista, que subvencionaba y te daba bonos todo, justamente nos estaba en una burbuja media mentirosa, que algún rato iba a estallar. O sea, pongámonos en el caso hipotético que las elecciones del año pasado hubiera ganado otra vez el movimiento al socialismo, se hubiera topado con esto. ¿A dónde más iba a seguir tapando esta mentira? Nuestras reservas internacionales han caído. Y las condiciones que da el Fondo Monetario Internacional es justamente para que estabilicemos el país, pero también con priorización social, como dice el informe y los preinformes que se han tenido y que se han sostenido hasta este momento. El tema de la censura a los ministros no queda aparte, Ronald, porque el ministro Espinosa era el que venía estructurando este préstamo. Se va a afectar, bueno, el andamiaje del Estado central tiene que tener un suplente inmediato para que siga este curso. La Asamblea Legislativa Plurinacional, nos tenemos que preguntar, ¿va a trancar estos fondos por un tema político, ideológico? Ahorita lo que necesitamos es liquidez en el país. Esos 1.900 millones de dólares va a dar esa liquidez al Estado boliviano. Pero vuelvo a recalcar, si viene a cubrir el gasto excesivo del Estado central que tiene, pues nosotros vamos a tener una lápida muy pronto como país, porque si no empezamos a proyectar las inversiones en este país, nos vienen tiempos mucho más duros de los que estamos viviendo y no va a haber ningún ecosistema emprendedor o empresarial que aguante esta situación hasta este momento, porque los elevados costos al final los termina pagando el pueblo boliviano en el precio de las canastas familiares, que lamentablemente se van a elevar por este tema de precios de los combustibles. Tenemos que buscar una alternativa energética y dentro del espectro general, Ronald, lo que nos queda solamente es ser propositivos, positivos y empezar a encarar como buenos ciudadanos bolivianos los desafíos y retos que tenemos. Algunos dicen, es bonito en las entrevistas decir que todo va a ir bien, que el papel aguanta todo, pero si no hacemos proyecciones, si no proponemos, no podemos avanzar. No podemos tener, Ronald, entidades territoriales autónomas que estén esperando que les caiga plata del Estado central. Tenemos que empezar a ahondar las autonomías, o sea, tenemos que proponer proyectos de inversión dentro de las regiones a fortalecer algo muy interesante que dice la Ley de Inversiones. La Ley de Inversiones crea un ecosistema, un sistema nacional, la Agencia Nacional de Inversiones y la Ventanilla Única de Inversiones. Este sistema lo que quiere es desburocratizar el tema de inversión privada, pero a través de la seguridad jurídica, que lo venimos aplaudiendo. Y ahí es donde nosotros ya habíamos lanzado una idea hace meses, pero que también la colgamos acá. Esta agencia nacional debe tener descentralizadas sus agencias por territorio. ¿Por qué no pensar en una agencia de desarrollo e inversiones de la Amazonía
para que sea la que tenga el banco de proyectos y presente a la cooperación extranjera y otros inversores las potencialidades que tiene la Amazonía y con ello captar muchos recursos, no solamente para Pando y para las provincias de los otros departamentos que corresponden a la Amazonía, sino para toda Bolivia. Creo que hay respuestas y alternativas que se deben trabajar con innovación, con iniciativa y con algo que tenemos todos, mucho cariño a nuestra patria, porque nos necesita ahora a todos los bolivianos unidos en un solo propósito, buscar ese bienestar de todo el pueblo boliviano, ¿no? ¿No? Los créditos de bono de carbono, por ejemplo, ¿no es cierto? Algo que se debería tomar en cuenta, no solamente para el departamento, sino para el país. Pongo ejemplos de otros países como Colombia, por ejemplo, que lo saben aprovechar al máximo. Y ahí tenemos, ¿no es cierto?, por parte del gobierno el gasto fiscal, reducir a la mínima expresión, porque eso también es una de las condiciones justamente que propone el Fondo Monetario Internacional para todo lo que ellos pueden ayudar, con lo que pueden aportar en el tema de los 1.900 millones de dólares, ¿no es cierto? Son situaciones en las cuales amerita que el gobierno despierte de una vez y empiece a generar medidas, pero medidas que vayan a beneficiar a todo el país y a todas las regiones. El centralismo está ahí nomás. Empecemos a dar la oportunidad, el lugar a cada departamento, porque no nos olvidemos que todos tienen situaciones diferentes. Hay un tema, Ronald, que lo has tocado ahorita y es muy interesante. Todos creen que es ficticio o que va a ser una trazabilidad muy larga el tema de los bonos de carbono. Tal vez sí para los que inician. Existe una empresa que se llama ExxonMobil Green en Santa Cruz de la Sierra, que justamente ella ya ha hecho una proyección de preventa de bonos de carbono para Microsoft por 1.200 millones de dólares en un tema contractual privado. Ya. ¿En qué se ampara ExxonMobil Green? En el Decreto Supremo 5264, que ya habilita los servicios medioambientales en Bolivia, dando pie a la sentencia constitucional que derogó ciertos artículos de la ley de Madre Tierra que no permitía que Bolivia entre a este tema de mercados de carbono. Entonces hay una realidad. Es posible todo si seguís los pasos y una trazabilidad técnica rigurosa. ExxonMobil no es que recién ha hecho, está empezando trabaja desde el 2011 en el sector madera, pero ya desde el 2020 empezó el tema en trabajar con esta proyección de mercado de carbono que algún momento se iba a dar. Entonces nos lleva 6 años de ventaja una empresa privada boliviana que está demostrando que sí se puede lograr. Ahora, la ley 060 pone en vigencia 3 cosas vitales que es importante para Bolivia y para la Amazonía continental boliviana, que pone en evidencia los 3 mercados en los que vamos a actuar y los diferencia totalmente. Recientemente ha habido una socialización de la ley 060 que se la tiene que perfeccionar con respecto a todas las demandas y propuestas que tenga la sociedad boliviana en su conjunto. Entonces, creo y sostengo que la ley de inversiones y la ley de bonos de carbono son 2 pilares fundamentales del paquete económico para este nuevo modelo económico de transformación en buscar nuevas fuentes de ingresos para Bolivia, no solamente tener una que hasta este momento ha sido la que ha ido soportando un gasto de un Estado tan grande y ocioso, el cual no ha buscado las inversiones respectivas. Ojalá que volvemos a reiterar, cualquier administración se iba a tocar con esta situación y lo que nos toca ahora como bolivianos es buscar el propósito, la propuesta que vaya en positivo para que nosotros logremos salir de este atolladero de crisis económica que repercute en lo social, que repercute en lo político y que repercute en lo ambiental, estimado Ronald. Muy bien, se nos acabó el tiempo. De verdad, ojalá que el gobierno tome en cuenta todo esto, ¿no? Porque en base a propuestas se puede hacer muchas cosas. Muchísimas gracias, de verdad, Daniel. Hasta otro momento, otra oportunidad. No, el agradecido soy yo, Ronald, por el espacio y mediante tus cámaras mandamos siempre un saludo fraterno y solidario a todo el departamento Pando y a toda Bolivia. Sigamos trabajando por el desarrollo integral de nuestro país. Muy bien.